¿Qué tienen en común la independencia de Estados Unidos con travestis y un presidente futbolista? La respuesta es Liberia. Nosotros somos de Nura Historia en Meme y os acompañaremos en el recorrido de la interesante historia de Liberia. En este vídeo hablaremos de sus características generales, su origen vinculado a la esclavitud negra de Estados Unidos, su identidad que desemboca en la tierra de Liberia y para terminar con la guerra civil e instauración de la actual República Liberiana. Así que, vamos allá. Acercaos todos y escuchad la leyenda del chupachota. Liberia se encuentra en el oeste de África y cuenta con una población de alrededor de 4.294.000 habitantes. Su lengua oficial es el inglés, aunque también se hablan alrededor de 30 lenguas indígenas. El nombre de su capital, Monrovia, es en honor al quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, el cual no llegó a posicionarse abiertamente en un bando esclavista o abolicionista, y siempre procuró mantenerse como mediador. No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro. Su bandera es muy similar a la norteamericana. Esto es debido al origen de esta nación, que está sustentado por esclavos de Estados Unidos, que buscando recuperar la libertad que les fue arrebatada a sus antepasados, hicieron surgir de este un nuevo país. El comercio de esclavos en la Edad Moderna dio un giro hacia la potencia emergente de las colonias británicas en el sur del actual Estados Unidos. Se necesitaba mucha mano de obra esclava, y se intensificaría cada vez más una ruta que españoles y portugueses ya en el siglo XVI exploraron y abrieron, en el que saldrían cargados de joyas desde Europa rumbo a África para obtener a cambio de esas joyas un montón de esclavos y mano de obra barata, que luego llevarían en barcos afanados y en condiciones pésimas a Estados Unidos a duras penas, en el que muchos de ellos morían por el camino. Luego, a cambio de los esclavos que hubieran sobrevivido, se llevaban una cantidad importante de víveres y de materias primas que luego podrían revender a un precio muchísimo más alto de su valor de mercado. Un negocio del copón, lo que se tradujo en auténticas cacerías en África. La guerra contra los británicos, las malas cosechas, el proteccionismo económico de la metrópoli inglesa y el ataque de las tribus nativas obligaron a las colonias a importar esclavos de África, continente del que llevaban siglos extrayendo esclavos los europeos, y que se convertiría en clave para la obtención de mano de obra barata y eficiente para los campos sudistas. Mola, ¿verdad? Mejor dame eso. En este punto, nos tenemos que preguntar, ¿qué era ser un esclavo africano en el sur de Estados Unidos? La población africana era transportada desde todas partes del continente hasta la costa, donde tras una dura travesía en la que podían morir hasta 2 de cada 5 personas, eran embarcados y amontonados en los llamados barcos negreros, donde solamente disponían de cubículos de 80 centímetros de ancho por 120 de largo para tumbarse. Se originó un sistema de sometimiento que consistía en una continua tortura psicológica del esclavo, y se le hacía perder su identidad cultural. Le separaban de sus familiares, quedándose solos en un país desconocido y en numerosas ocasiones con otros esclavos que ni siquiera hablaban su propio idioma. Los clérigos hicieron creer a los esclavos que la salvación estaba en trabajar para sus amos y que de no hacerlo arderían en el infierno. Los intelectuales sudistas llegaron a utilizar a Aristóteles y su obra política como medio de legitimación del esclavismo. Esto debido a que el griego justificaba que unos seres humanos desarrollaban más su esencia que otros en base a la naturaleza, es decir, personas de primera clase y otras de segunda. Con el paso del tiempo, aumentaron el número de familias negras y con ciertas libertades, otorgándoles un nuevo sentimiento de identidad de grupo. Este sentimiento de grupo será la semilla que en el siglo XX terminará de germinar, que es la lucha por los derechos civiles. Muchos dueños de esclavos en ese momento
Temían que el creciente número de libertos pudiera fomentar rebeliones entre los que aún estaban esclavizados y trataron de evitar que convivieran. Algunos estadounidenses negros creían que solo podían escapar de la discriminación y disfrutar de una vida verdaderamente libre y próspera si regresaban a África, la tierra de sus antepasados, y muchos de ellos, lógicamente, estaban orgullosos de su herencia africana. ¿Y cómo solucionar este problema? A los rebeldes mandarlos de vuelta a África. Es cuando se crea la ACS, para buscar un territorio en África y asentar a estos grupos de afroamericanos en su lugar de origen. Otro dato interesante es sobre las mujeres afroamericanas en estos campos de esclavos, las cuales solían llevar peinados muy estrafalarios. Muchas veces estos peinados conllevaba que los jefes de la plantación se fijaran en ellas y de una forma sexual, lo cual era bastante desagradable, pero nada más lejos de la realidad, ya que realmente estos peinados implicaban y señalizaban diferentes rutas de huida para poder llegar hacia el norte y poder conseguir la tan ansiada libertad. Otro peligro que conllevaban estos peinados es que la mujer del dueño de la plantación se pusiera celosa y las castigara sin motivo alguno. Por otro lado, estos peinados también servían para albergar semillas para poder realizar sus plantaciones privadas y poder alimentar así a su familia. ¿Sabéis qué es lo peor de ser esclavo? Que curras, no te pagan un duro y te despiden. El plan ya estaba en marcha. Ahora solo necesitaban encontrar un país y un territorio donde mandarlos. No, espera, para, este no. Este de aquí. En 1818, la asociación envió representantes a África con la misión de encontrar un lugar ideal para instalar su colonia. Por el amor de esa mujer. Estos enviados, sin embargo, se enfrentaron a la resistencia inicial de los líderes locales, quienes no querían vender sus tierras. La ACS siguió buscando un lugar adecuado para la colonia, hasta que en 1821 logró comprar a los líderes locales una franja de terreno de unos 58 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. O lo que es lo mismo, traducido al sistema métrico oficial madrileño, 56,9 retiros. Esta compra se hizo en ron, armas y víveres por valor de $300. El asentamiento instalado recibió a sus primeros residentes de los Estados Unidos en abril de 1822. El grupo que había desembarcado 2 años antes en la isla Cerbero, ¿quién cojones le ha puesto el nombre a esto?, también se trasladó a la nueva área. ¿Por qué este lugar en específico? Porque la corona británica ya había establecido una colonia al oeste, Sierra Leona, para recibir a los antiguos esclavos, muchos de los cuales habían huido de los Estados Unidos a Canadá después de la Revolución Americana. Aunque se creó para albergar a estadounidenses negros, la colonia fue administrada inicialmente por un representante blanco de la ACS. En 1824 se llamó Liberia, y su capital, Monrovia, en honor al entonces presidente estadounidense, James Monroe, quien había asegurado fondos para el proyecto. ¡Cállese y tome mi dinero! No. Wait. Y cuando te pregunten, ¿y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir, en la tómbola Antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola Antojitos. Muy bien. Los años iniciales de Liberia estuvieron marcados por conflictos, provocados principalmente por la expansión del territorio, pero también por la integración entre la población nativa y los recién llegados, quienes construyeron escuelas, iglesias y crearon vínculos con los habitantes locales. Incluso entre los nacidos en África, pocos tenían recuerdos de la tierra de la que habían sido tomados a una edad temprana. Además, dada la inmensidad y diversidad del continente, era poco probable que sus ancestros vinieran de la misma región a la que estaban emigrando.
Esta integración generó una sociedad híbrida, con reflexiones sobre la cultura, el idioma y la alimentación y otros aspectos que aún a día de hoy están presentes. Estos primeros inmigrantes recrearon muchos aspectos de la sociedad estadounidense. Mantuvieron el idioma del inglés, mantuvieron costumbres, vestimentas y estilos arquitectónicos al que estaban acostumbrados allí en Estados Unidos. En 1847, la colonia declaró su independencia de la ACS y se convirtió en la segunda república negra del mundo, después de Haití. Su primer presidente fue Joseph Jenkins Roberts, un estadounidense negro nacido en Virginia, que había llegado a Liberia en 1829. Durante el siglo XX, Liberia sufrirá dos grandes guerras civiles. La primera duró desde 1989 hasta 1996, donde murieron 200.000 liberianos y 1 millón de personas se convirtió en refugiados en los países vecinos. La segunda fue 3 años más tarde, en 1999, y acabará finalmente en 2003. El origen del conflicto fue que los liberianos nacidos en Estados Unidos formaron una élite que explotó y discriminó a los lugareños. Señalan que el sistema de castas sociales se creó en el siglo XX con la llegada de grandes empresas, como la fábrica de neumáticos Firestone, que se convertirá en una de las plantaciones de caucho más grandes del mundo. La empresa pasaría a dominar la economía y la política del país en las décadas siguientes. Lo más llamativo de estas guerras civiles fue el travestismo. Iban armados con AK-47 y se veían por la calle luciendo vestidos, plumas o pelucas que les hacían destacar entre los habitantes del país africano. Según los soldados, el travestismo es un juego mental militar, una táctica que infunde miedo a sus rivales. También hace que los soldados se sientan más invencibles. Esta creencia se basa en una superstición regional, que sostiene que los soldados pueden confundir las balas del enemigo asumiendo dos identidades simultáneamente. ¿Quién os lo iba a decir? Que la muerte iba a ser tan progresista de no asumir nuestro género. El travestismo tiene profundas raíces históricas en los ritos de iniciación de África Occidental, que involucran tanto a curanderos como chamanes que recomiendan usar máscaras, talismanes y atuendos silvestres como un medio para obtener poderes místicos. Un pensamiento que se acerca un poco a la inclusión del género que tenemos en la sociedad actual contemporánea. ¿No será acaso una colonia de Wakanda y no de Estados Unidos, como nosotros pensamos? Actualmente, a pesar de ser uno de los 5 países más pobres de África, Liberia es un paraíso fiscal. Su motor económico es la construcción naval, y en otros niveles están el anteriormente mencionado caucho para neumáticos y el cacao, lo cual es insuficiente para sostener un país entero, pero genera ingresos. Al igual que otros países de África, Liberia también ha sufrido un brote de ébola. Debido a las dificultades para encontrar comida, era frecuente que los liberianos comiesen animales que podían contener la enfermedad y en unas condiciones muy malas. Su actual presidente es el conocido futbolista George Weah, el único jugador de fútbol africano con un Balón de Oro, que consiguió en 1995 con el Milan, y tiene otros 2 balones de oro de África. ¿Os imagináis a Messi, presidente de la República Argentina, o a Cristiano siendo el presidente de su país? La presidencia de George Weah dista mucho de su juego en los terrenos, solamente ha invertido en mejorar infraestructuras a dedo, es decir, en los lugares de su infancia, y hacer cosas en su propio beneficio, lo cual ha dañado gravemente su imagen y no sería una locura pensar en una tercera guerra civil para sacarle del gobierno. ¿Qué es lo que quiere? ¡El perro de Fry! ¿Cuándo lo quiere? ¡El perro de Fry! Bueno, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho de Liberia. Un país con orígenes esclavistas y que esperemos que se recupere en el siglo XXI. ¿Conocías su historia? Déjanos en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención y de qué país te gustaría ver un nuevo vídeo. Muchas gracias por apoyar el canal, suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ninguna notificación. Nos vemos pronto.